En la aldea de Erisdale, donde las nieblas parecían tejidas por hilos de un futuro sin esperanza, se alzaba la mansión de piedra de un hombre cuya mente había tocado los bordes de lo inhumano, el Dr. Horace Calloway. Un hombre que había hecho del conocimiento su dios, pero cuyo corazón se encontraba congelado por la ambición y la desesperación. La mansión, tan sombría como su dueño, era un laberinto de habitaciones desvencijadas y pasillos que crujían bajo el peso de sus propios secretos. Era conocida por su oscuridad, pero pocos conocían los misterios que se ocultaban en sus muros. Los aldeanos susurraban sobre los extraños ruidos que emanaban de la casa en las largas noches sin luna. Nadie se atrevía a acercarse, pues en el aire flotaba una sensación de terror, como si la misma muerte habitara en esas paredes. Una tarde gris de invierno, cuando el viento parecía susurrar maldiciones, un hombre tocó la puerta de la mansión. Gregory Alford, un prestamista que le había hecho un favor en tiempos de necesidad, regresó a la casa del Dr. Calloway con una deuda que no había sido saldada. Lo que en su momento fue un préstamo de compasión se había convertido en una exigencia de justicia. Gregory exigía lo que se le debía. Su rostro estaba endurecido por el desespero y la ira lo guiaba mientras se adentraba en la mansión de la que nunca se habría atrevido a acercarse de no ser por el asunto pendiente. ¡Calloway! ¡Rata morosa! El tiempo apremia. Mi esposa dará a luz en los próximos días. No me voy a ir de aquí hasta que me devuelvas mi dinero y mis intereses, exclamó el prestamista con el sobrealiento característico que otorga la ansiedad. La discusión fue corta pero feroz. La voz de Gregory se elevó en el aire, reclamando lo que se le debía, mientras que Calloway, incapaz de mirar de frente a sus propios fracasos, retrocedía a su laboratorio. En medio de la furia, Gregory empujó con vehemencia a Calloway, quien, en un gesto de miedo y furia, lo empujó de vuelta hacia la ventana. El vidrio crujió y se rompió con un sonido grotesco, y en un segundo Gregory cayó al vacío. Su cuerpo se estrelló contra el suelo con un crujido que resonó como un eco en la mente del científico. El viento, que siempre había sido la única compañía fiel de Calloway, parecía ahora burlarse de él. El cuerpo de Gregory yacía inerte en la oscuridad de la noche, su vida extinguida por un accidente sin sentido. El Dr. Calloway quedó parado allí, con las manos temblorosas y mirando al vacío que acababa de crear. Una sensación de terror se apoderó de él, pero al mismo tiempo algo más se encendió dentro de su pecho. La obsesión. La muerte, esa fuerza implacable e irreversible, se había burlado de él. Con su conocimiento, podía desafiarla. Durante semanas, el Dr. Calloway se sumergió en su trabajo. Su mente, atrapada en un torbellino de desesperación, encontró en la ciencia una respuesta, o al menos una posibilidad. ¿Y si la muerte no era tan definitiva? ¿Y si existía una manera de devolver la vida a los muertos? Desafiar a la naturaleza misma, reconfigurar las piezas del hombre caído, el alma rota. Su obsesión fue alimentada por noches en vela y frascos de líquidos hirvientes. La mansión de Calloway, esa fortaleza de piedra y sombras, se había convertido en un lugar donde la ciencia había dejado de ser un medio para el conocimiento y se había transformado en el vehículo de la obsesión. Los muros, siempre fríos y opresivos, ahora parecían reflejar la misma oscuridad que habitaba en el corazón del doctor. Tras la muerte de Gregory, el Dr. Calloway se sumió en una rabia indescriptible. No por el crimen que había cometido, porque para él la muerte era solo otro obstáculo en su camino hacia el dominio absoluto, sino por la sensación de haber perdido el control. El accidente, la caída, la vida que se escapó entre sus manos, eso no podía quedar así. Gregory no debía morir, no podía, no de esa manera tan trivial. El odio y el dolor se entrelazaban en su pecho, y la única forma de aplacarlos era recuperar lo perdido, la resurrección. La decisión se formó en su mente con una claridad macabra. Lo reviviría, lo haría a su manera, controlándolo, sometiéndolo, como un esclavo que ya no podría escapar a su voluntad. No le importaba lo que significara. A aquel cadáver cuya vida se había extinguido por la fuerza de su propia mano, era ahora el nuevo instrumento de su poder. El laboratorio del doctor se convirtió en un santuario oscuro,
iluminado por la luz trémula de las lámparas de aceite y las extrañas sombras que danzaban sobre las paredes. A través de las ventanas, el frío parecía susurrar mientras la niebla se arremolinaba con fuerza, como si el mismo mundo tratara de alejarse de lo que iba a ocurrir dentro. El cuerpo de Gregory yacía en una mesa de piedra fría, su rostro descompuesto, su ropa rasgada por la caída mortal. La sangre aún manchaba su piel. La palidez de su rostro era un recordatorio de lo irreversible de la muerte. Calloway miró a su alrededor. Las herramientas brillaban bajo la tenue luz. Bisturíes, pinzas, jeringas, cables. Su mente desbordaba de fórmulas y teorías, mezcladas con una furia irracional. Este sería su gran momento. Esta vez, nada podría detenerlo. Si logro someter a la madre muerte, seré eterno. Su voz temblaba de desesperación y furia. Con manos temblorosas pero decididas, el doctor comenzó a abrir el torso de Gregory. El sonido del bisturí cortando la carne era como una sinfonía macabra, un presagio de lo que estaba a punto de desatarse. La sangre, aún tibia, brotó de las arterias cortadas, pero Calloway no se detuvo. La carne es solo un envoltorio. La rabia lo mantenía enfocado. El odio hacia la muerte, hacia la naturaleza misma que se había burlado de él, era solo un obstáculo más hacia su legado imperecedero. No iba a dejar que todo su conocimiento, toda su vida de esfuerzos, fuera arrojada al vacío como un cuerpo muerto en la oscuridad. Con movimientos precisos extrajo los órganos dañados, observándolos fríamente, como si fueran nada más que piezas que podían ser reemplazadas. La electricidad que había reunido durante meses en una gigantesca máquina de generadores y cables resonó en la habitación, haciendo temblar las paredes. Calloway se acercó a la consola de control con ojos brillantes de anticipación y locura. No le importaba que el proceso fuera peligroso. Su propósito era claro: revivir a Gregory y someterlo para siempre. Tomó una serie de frascos de líquidos que había preparado en secreto, con ingredientes que parecían sacados de leyendas olvidadas. Uno de ellos, de color verde esmeralda que burbujeaba con un resplandor maligno, fue el primero, el elixir de la vida. Lo vertió en el torso abierto de Gregory con una precisión heladora, observando cómo el líquido se filtraba en su cuerpo impregnando sus venas, como un veneno, como una cura. La alquimia de la vida y la muerte, la resurrección. El segundo frasco, un líquido color ámbar más espeso, lo vertió sobre la cabeza de Gregory, y la electricidad fluyó a través de los cables, recorriendo su cuerpo. Los músculos de Gregory comenzaron a temblar, sus dedos a moverse, su pecho a elevarse lentamente, como si luchara por volver a la vida. El doctor Calloway no se detuvo, no podía detenerse ahora. Aumentó la corriente eléctrica, ajustó los acumuladores, apretó el interruptor, los cables chisporrotearon. El aire se volvió espeso, cargado con la electricidad que atravesaba el cuerpo de Gregory, y finalmente un estruendo retumbó en la sala. La máquina zumbó como un animal herido. Gregory emitió un grito bajo, algo entre el murmullo y el lamento, como si despertara de un largo sueño. Calloway se inclinó sobre él. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de triunfante locura y terror. ¡Despierta! Su voz estaba rasgada por la furia. ¡Despierta y sígueme, Gregory! Lo que se alzó de la mesa de operaciones fue algo más. Una figura desmembrada, más sombra que hombre, sin recuerdos, sin identidad, pero con una presencia palpable. El monstruo de Calloway. Una mezcla de carne y electricidad. Una creación impía que debía servir, no cuestionar, solo obedecer. Gregory, el hombre que había sido, ya no estaba. Solo quedaba una carcasa vacía de humanidad, esclava de su creador. En los días que siguieron, Calloway se dedicó a moldear a su monstruo, a exigirle su servicio, a someterlo, a humillarlo y a regocijarse con ello. Y así pasaron los días, los meses, los años. Gregory no tenía una noción del tiempo precisa, pero calculaba que su existencia era de entre 16 y 18 años. Ajeno al control de Calloway, algo más sucedió al margen de su voluntad.
Su propio egocentrismo le hizo pasar por alto un hecho que marcaría su historia. La criatura comenzó a observar más allá de las paredes que lo rodeaban. Una ventana que daba a una casa vecina en la que vivía una joven, Evelyn, de cabellos rubios y ondulados como el oro, con un parche en un ojo y otro verde como los campos en primavera. Se asomaba a menudo a la ventana, buscando consuelo en la quietud de la noche. Y a través del cristal, el monstruo veía algo que no había conocido hasta entonces: la belleza. Evelyn le hablaba, aunque él no respondiera. Su amo le había calado bien hondo el mensaje de que nadie podía verlo, porque era un monstruo y sin duda lo ajusticiarían. Evelyn le hablaba de libros, de historias que contaban los vientos y las estrellas, de un mundo más allá de la mansión de Calloway, donde los hombres eran libres, donde la belleza no estaba condenada a la oscuridad. El monstruo escuchaba, y por primera vez en su existencia, algo en su interior se conmovía. Pero Calloway, el doctor que se consideraba Dios, no era ajeno a su propia corrupción. Llevaba años obsesionado con la joven. En la pureza de Evelyn vio algo que deseaba poseer, algo que podía destruir, algo que lo liberaría de su propia oscuridad. Cada vez que ella se asomaba a la ventana, Calloway sentía una ira y un profundo deseo que lo consumía. Un día, al atardecer, Calloway le dijo a Gregory que iba a ausentarse varias horas porque iba a la ciudad a conseguir suministros. Llevó consigo un zurrón con varios tubos de ensayo y varias jeringuillas. Gregory no pudo evitar emocionarse al pensar que iba a poder estar durante horas hablando de poesía con su amiga Evelyn. Cuando se aseguró de que Calloway estaba ya lejos de la mansión, estuvo durante un buen rato llamando a Evelyn desde su ventana, pero, para su decepción, parece que no estaba en casa. Aunque, mientras leía, alcanzó a ver que las velas de la planta baja de la casa de Evelyn estuvieron encendidas hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente, preparó el desayuno de Calloway, que apareció por el laboratorio especialmente inquieto y malhumorado. Mientras servía el té en su taza, observó cómo el doctor tenía arañazos en las manos y un vendaje en el cuello. El avispado hombre enseguida se dio cuenta de que Gregory estaba prestando especial atención a sus heridas y se apresuró a decir: «Una bestia salvaje me atacó, pero probó el filo de mi puñal», dijo con un tono que a Gregory le suscitó cierto nerviosismo. Como criatura infrahumana, término con el que Calloway se refería a él a diario, todavía no era capaz de discernir con claridad las emociones y los pesares de las personas. Cuando el doctor detuvo sus estudios a media mañana, ordenó a Gregory que preparase su alcoba, para que se pudiera acostar unas horas, ya que se encontraba especialmente cansado por el viaje. A veces se le olvidaba que Calloway ya era prácticamente un anciano y que la ciudad estaba lejos, especialmente recorriendo todo el camino a pie, como él hizo. Cuando se hubo acostado, Gregory bajó al laboratorio para limpiar y reparó en que había cierto bullicio en la calle. Era Evelyn. Vestía de negro, llevaba el pelo recogido y estaba llorando, mientras su padre la metía a la fuerza en un carro tirado por dos enjutos corceles. Por favor, Vigniar, no te la lleves. Ella no ha tenido la culpa. Fue en contra de su voluntad. ¡No te lleves a mi hija! La que parecía ser la madre de Evelyn lloraba a los pies de su marido, mientras sus doncellas trataban de sostenerla. «¿Contra su voluntad? Esto es culpa tuya. Te he regalado una vida de ensueño. Te he respetado y otorgado los mejores banquetes con los más deliciosos vinos. Y a cambio solo te pedí una descendencia digna. No es más que una ramera. Cochero, que al atardecer esté internada en el convento. Esa furcia que llevas atrás ya no es mi hija», gritó furioso el hombre, sin reparar en la feroz lluvia que lo azotaba. Gregory no fue capaz de seguir viendo la escena. Corrió a un rincón del laboratorio y se sentó en una oscura esquina, a llorar. Era la primera vez que sus ojos llovían. Ni siquiera sabía que era capaz de hacerlo, pero no prestó atención a eso. Simplemente quería seguir llorando para que el agua se llevase esa tristeza que le aplastaba el corazón. Allí permaneció el monstruo, llorando por la injusticia y por la inmensa tristeza de no poder conversar nunca más con Evelyn, de poesía y arte, de música y teatro. Las noches serían más oscuras.
La luna jamás brillaría con el mismo resplandor si ella no estaba. Al día siguiente despertó de forma abrupta, ante las carcajadas incesantes de Calloway. ¿Llorando? ¿Un monstruo llorando? Escúchame, monstruo infrahumano. Las lágrimas y la tristeza son algo reservado para las personas, para los humanos. Ni en 100 siglos comprenderías la complejidad emocional que ello requiere. No oses volver a llorar porque entonces entenderé que eres humano y, sinceramente, me agradas más así como una bestia deleznable que como persona. Gregory quedó helado al oír esas palabras. No fue capaz de moverse hasta que Calloway abandonó la mansión mientras reía, aún con el puñal en la mano. ¿Alguna vez fue humano? ¿Qué quiso decir con eso? Durante las siguientes semanas, Gregory se limitó a cumplir las órdenes de su amo, tratando de ser lo más estéril posible en su trato con éste. Pero aquellas palabras habían causado un caos irremediable en su alma, un mal irreparable que no era capaz de sanar. Una mañana oyó como Calloway bajaba de sus aposentos furioso, gritando palabras de las que Gregory no sabía su significado. Fue directo hacia él y empezó a tirarle pergaminos, tintas a la cara, haciéndole bastante daño. ¡Bestia infrahumana! ¿Cómo osas esgrimir mis plumas? ¡Arrebatarme mis pergaminos! Estas herramientas son la conexión entre mi mente divina y este desagradecido mundo. Deberían estar llenos de mi magia, de mis fórmulas magistrales y no de estos garabatos deformes. ¿Qué pretendías expresar con esto? ¡Me das náuseas! Sus gritos provocaban en Gregory el mismo miedo que los azotes de un amo en su perro. Temblaba y era incapaz de mirar el rostro de Calloway. Se sentía avergonzado. El doctor detuvo durante un instante su arrebato al ver un esbozo en uno de los pergaminos. Era un dibujo de Evelyn en su ventana. Calloway escupió al suelo. Sus ojos se abrieron como nunca. Los restos de saliva escurrían por las comisuras de los labios. Ahora lo entiendo todo, bestia enferma, adalid de la aberración y la blasfemia, hijo del infortunio y de la calamidad. ¡Deseabas a esta niña! El doctor, fuera de sí, desenvainó el puñal de su cinturón y lo acercó a los ojos de Gregory. ¿Soñabas con ella? ¿Acaso le gritabas aberraciones carnales por mis ventanas? El monstruo estaba aterrado. No era capaz de articular palabra. No paraba de temblar. Trataba de evadirse de aquella pesadilla, pero no podía. Lejos de acabar, Calloway continuó, sibilino, cruel. Déjame decirte que ya te maté una vez, y he de reconocer que me has sido mucho más útil como esta bestia deforme. Pero te juro, por Dios, que volveré a sacarte las tripas de la cavidad donde las metí. Una y otra vez hasta que te arrepientas de haberte reído de mí en mi propio rostro, dijo con una voz susurrante, colmada de ira y malos sentimientos que buscaba dañar hasta el último confín de los sentimientos de Gregory. El doctor volvió a envainar su puñal y se dirigió hacia la puerta, pero al llegar al umbral se giró nuevamente hacia él con una mueca siniestra y sonriente. Por cierto, ya que te importaba tanto, tu amiguita Evelyn abandonó este mundo el domingo pasado. Se colgó de una viga en el convento en el que su padre la encerró. Imagino que ahora estará pudriéndose en el infierno, arpía lasciva. Aprovechó su última noche para escribirte una carta. Me la han hecho llegar esta misma mañana, dijo mientras sacaba un pergamino enrollado del chaleco. ¡Qué osadía! Unas palabras escritas por una ramera, envueltas en poesía barata y dedicada a ti. Comenzó a reír a carcajadas y a escupir al suelo. ¡Démela! ¡Esa carta es mía! ¡Es el regalo de Evelyn!, gritó Gregory como nunca antes había hecho, mientras se incorporaba. Calloway lo interpretó como una desobediencia, como un desacato sin igual que debía ser castigado. Sin dudarlo, cogió su puñal y empezó a dar torpes mandobles al aire. Alguno alcanzó a Gregory, sin demasiada profundidad, hasta que uno, por desgracia para el monstruo, lo privó de su visión en el ojo izquierdo.
Cuando su amo vio el resultado de su ataque de ira, parece que se dio por satisfecho. «Mírate, Gregory. Antaño un respetado prestamista famoso por no permitir que nadie escupiera en su honor. Y ahora das asco. Un monstruo deforme privado de un ojo. Como tu amiguita Evelyn. Qué curioso», dijo con una voz saturada de maldad, mientras Gregory sollozaba por el dolor, tapándose con la mano su ojo herido. Calloway se acercó y le susurró al oído. «Vamos, Gregory, no me vayas a decir ahora que vas a llorar como una damisela. Aquella noche, Evelyn gritó menos». En un rapto de furia, el monstruo descubrió la verdad. Calloway la había raptado y la había mancillado en su obsesión. Evelyn jamás regresaría. Partió al otro mundo destruida, tanto en cuerpo como en alma, por el hombre que se hacía llamar su creador. Por fin consciente de lo que había sucedido, se levantó, decidido. Ya no era una creación, ya no era una sombra, era algo más, algo que había aprendido a sentir. Con furia y desesperación se dirigió hacia Calloway. Lo tomó con una fuerza que nunca antes había conocido y lo arrojó por la ventana, tal como había hecho con él años atrás. El cuerpo del Dr. Calloway se estrelló contra el suelo, quedando su caja torácica privada de la presencia de sus entrañas, que yacían esparcidas por toda la calle. Su vida fue apagada por la misma mano que lo había creado. El viento, que había acompañado sus primeros pasos, se levantó de nuevo, como si el mismo destino hubiera intervenido. Era el acto de un ser que al fin había tomado control sobre su destino. El pueblo, al descubrir la tragedia, no podía creer lo que sus ojos veían. El monstruo, que había sido ocultado durante años, ahora estaba frente a ellos, a punto de ser ajusticiado. En medio de la plaza yacía una figura deformada por el sufrimiento y la oscuridad, envuelto en crueles comentarios y murmullos atónitos. «Realmente es Gregory Alfred. Pensé que llevaba muerto varios años». Aquella figura, que hasta hacía poco era una sombra en los pasillos de la mansión, ahora se erguía frente a ellos como una criatura entre la vida y la muerte. Pero el monstruo ya no era una creación obediente. Había adquirido algo más. Algo que solo la conciencia de un ser humano podía comprender. La fuerza de la venganza y la tristeza lo guiaban, pero también una extraña forma de compasión, pues la culpa de lo que había sucedido lo consumía. De su bolsillo arrebataron algo que aún lo mantenía atado a los vestigios de humanidad que había conocido. Un pequeño poema, doblado con cuidado, como si hubiera sido escrito por las manos de alguien que aún intentaba aferrarse a la belleza del mundo. Mi querido Gregory, las noches que compartimos serán siempre mías, entre sombras y susurros de poesía. No hay más palabras que dar, solo la melodía de nuestras risas, que aún danzan en el aire, como un eco suave que no se apaga. Voy a descansar, pero no temas, mi amigo. En cada estrella, en cada suspiro, seguiré contigo, en un rincón donde el arte y la magia nunca mueren. Amiga, Evelyn. El monstruo sabía que no importaba lo que sentía ahora, lo que había hecho, lo que había dejado atrás era irreversible. Y aunque no se sentía digno de redención, algo dentro de él deseaba que su alma fuera, de alguna forma, purificada por la memoria de Evelyn. Y así, ante la mirada atónita de los aldeanos, lo arrastraron hasta la plataforma de madera, donde la rueda del destino lo esperaba. Gregory, ahora detenido frente al cadalso, entendió por fin que su existencia había sido una condena desde el principio. Lo que alguna vez fue un intento de desafiar a la muerte, ahora lo había convertido en un ser que no podía escapar de ella. Los aldeanos se alinearon en silencio, viendo cómo la figura de un ser que ya no era humano se preparaba para ser ajusticiada. Una cuerda fue puesta alrededor de su cuello, y Gregory cerró los ojos, preparándose para el final que tanto había buscado, preguntándose si la vida, al menos la suya, había merecido la pena ser vivida. Una última imagen
conmovió el maltrecho espíritu de la criatura. Silvia, la madre de Evelyn, se acercó sollozando, envuelta en un manto de incredulidad que hizo añicos su corazón. Gregory, amor mío, si lo hubieras sabido te habría buscado durante 100 vidas. Es la segunda que te pierdo. Te querré siempre, por muy lejos que ahora te quieran enviar. Esto solo es un viaje más. Mi vida, sé fuerte. Algún día yo también lo seré y juntos iremos a buscar a nuestra pequeña Evelyn. Una lágrima brotó del rostro de Gregory. Cuando la cuerda se tensó y el suelo se desvaneció bajo sus pies, la multitud guardó silencio. Su último pensamiento fue para su hija, al igual que su último susurro. Evelyn.